Antes de compartirte al invitado de hoy, quiero compartirte algo que ha cambiado completamente mi mentalidad. ¿Cuántas veces te has dicho, no estoy listo, no soy suficiente, no tengo nada que decir, mi historia no importa, qué van a decir? Sí, durante años yo también me repetí esos mismos límites autoimpuestos hasta que entendí algo que lo cambió absolutamente todo. Lo que realmente nos frena no es lo que vivimos, sino cómo interpretamos lo que vivimos. Y aquí está la verdad que rara vez admitimos. En un bienestar integral, mental, físico, emocional, cualquier narrativa que quieras escribir o reescribir pierde fuerza y propósito. Si sientes que necesitas tomar la rienda de tu vida de manera mucho más consciente, te invito a que des una vuelta por mis redes sociales, donde intento promover un bienestar mucho más holístico. Por hacer más de lo que te gusta o saber que eres bueno en algo no es vanidad, es un acto de autorrespeto a tu historia personal. Desde Gritones, estamos construyendo algo que desafía lo que te han dicho que tienes que hacer para contar tu historia, incluso para lanzar un podcast. Pero eso lo dejaré para otro momento. Con esta reflexión en mente, te dejo con alguien que ha decidido tomar el control de su propia narrativa. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Cristian Vargas, embajador de salud mental en Colombia. Y es interesante porque a pesar de participar en más de 50 artículos académicos, ser un gran psiquiatra e investigador internacional, se dio cuenta que estaba inmerso en un personaje que alguien más había construido por él. Y decidió encontrarse con la persona, con la esencia, con su ser, incluso a nivel subatómico. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. Número 1. La vida es mucho más simple de lo que crees. 2. ¿Qué narrativa has construido hasta el día de hoy con tu cerebro hipotético? 3. ¿Cómo te relacionas con tu personaje o personajes? 4. El propósito no necesariamente tiene elementos morales. Y 5. Identifica cuáles son tus actividades de flujo. Aquí la tienes. Nada más y nada menos. No te voy a decir doctor, te voy a decir Cristian. Cristian. Por Cristian favor, te lo Vargas. agradezco. Es un Cristian regalo que me Vargas, digas, yo Cristian. sé que tienes tus estudios muy bien ganados como doctor, pero ya llegaremos hacia allá. Gracias por aceptar la invitación, Cristian. No, gracias a ti por este espacio y qué rico que podamos hablarlos, que tengas ahí tu café, yo tengo aquí también mi Sí, café y que todas las personas que nos estén escuchando también se vinculen y puedan estar en esta conversación. Gracias. fantástico, fantástico, sí. Va a ser una conversación muy rica, te lo aseguro. Tengo un montón de preguntas, a ver si nos da tiempo. Vamos viendo. Pero déjame arrancar preguntándote qué significa la frase el arroz con leche más caro que me han invitado. El arroz con leche más caro que me han invitado. Primero me pregunto dónde salió esa frase. Creo que es un chiste local que está involucrado en una primera cita que tuviste en un lugar fancy en Medellín. Ah, mira claro, esto era una invitación cuando estaba saliendo con estaba enamorando a mi esposo actual y fuimos a comer un risotto Mm, y un risotto que efectivamente para mí me encanta, me gusta lo dulce y para mí era un risotto perfecto, pero para él fue el arroz con leche dulce más caro. Para mí era un risotto dulce con camarones y fue en un lugar costoso, entonces ya lo entendí, pero no tenía ni idea de eso. Oye, a mí también me gusta el risotto, ¿no? Qué cómico de que de repente a lo mejor demasiado dulce ya se pueda confundir con arroz con leche. Oye, también hay un pacto ahí. Cuéntame un poquito acerca de este pacto que me parece buenísimo. Que más que ir a un lugar luxury o muy fancy o qué sé yo, el tema de buscar la autenticidad, ¿no? Lo que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, ha sido que algo que has practicado incluso con tu pareja hasta el día de hoy, si no me equivoco, ¿no? Ese pacto de decir, Sí, a sí, ver, sí. podemos estar parados comiendo en la calle o en un restaurante de barrio. Háblame de eso.
Incluso ni siquiera solo un pacto con mi pareja, es una enseñanza básica que la vida me pone todos los días con mis pacientes, donde vemos el sufrimiento y el origen del sufrimiento mental. Cuando tenemos una vida más simple, más sencilla, en la cual fluimos fácilmente de un tipo de corales hacia otro como si estuviéramos en un océano y fuéramos peces, vemos que es salud mental y veo el sufrimiento de mis pacientes todos los días tratando de crear castillos de diferentes tipos, castillos de píxeles, castillos de fama, castillos de reconocimiento y cómo se esfuerzan para mantenerlos. Entonces, dentro de la autenticidad, ya después hablaremos por qué llegar a ella, si yo no puedo cultivar la serenidad de una manera auténtica, no la puedo enseñar a las personas. Y todos los días trabajo con ello. Entonces, una de ellas muy sencilla, pero muy difícil, es vida simple y sencilla. Entre más sencilla y simple se puede hacer todos los días. Lo bonito es que siempre se puede hacer más sencilla y simple. Y eso implica quitarse las caparazones que uno tiene y que el ego ha construido. Entonces, yo no sé si ha sido un pacto. Lo lindo fue que conocer personas que viven en la misma, pues hace que de alguna manera, pues uno se estimule esto y pueda vivirlo tranquilo. Sí, 100%. Ahora, Cris, ¿por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué construir castillos, imperios, emporios? ¿De dónde crees que se origina esto? Nos complicamos la vida básicamente porque en la evolución de nuestro cerebro, la mente no es una máquina que produce realidades, es una máquina que produce inferencias o un cerebro hipotético. Y nos creemos esas hipótesis como realidades. Entonces las personas piensan, tal vez están felices en Instagram y se creen esa Mm, hipótesis. Las personas piensan, efectivamente, si soy muy religioso, significa que estoy siendo buena persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la evolución, nosotros todavía, nuestra corteza cerebral no es una máquina de predicción donde el error de predicción sea muy bajo. ¿Dónde está el origen del sufrimiento? En la creación de esa narrativa, porque esa narrativa compara, esa narrativa crea estándares, esa narrativa tiene sesgos de dirección o de selección, y es ahí donde está. Por eso, una de las cosas más chéveres, o como decimos acá, más bacanas que enseñamos en los entrenamientos, en los retiros o en la terapia es cómo, así como tenemos 5 rutas por las cuales percibimos los sentidos, la mente se vuelve nuestra sexta ruta de percepción. Así como te llega el olor a rosas o el sabor a café y se va, te llega el pensamiento, soy fracasado y se va. Cuando empezamos a ayudarle a la gente a observar los pensamientos tal cual como cosas que llegan y se mm. van, como si fuera una sexta ruta, ya no se identifican con ellas. Entonces, cuando tú me dices, ¿por qué la gente nos creamos los castillos? Y yo les digo, porque todavía nos faltan 2 o 3 evoluciones y nadie nos enseñó a cómo funcionaba el cerebro hipotético. Por eso nos creemos las realidades como si fueran literalmente realidades y sufrimos Oye, por en ese ellas. sentido quiero desdoblar algo rápidamente contigo y es una pregunta que ahorita me sale muy natural. Esta corriente muchas veces, no sé si de positivismo, no encuentro otra palabra, Ajá. de fake it until you make it, ¿no? De Sí, sí, sí. fíngelo hasta que lo consigues y de repente puedes encontrarte, regresamos a redes sociales, personas que fingen realidades que supuestamente viven en ciertos palacios y manejan ciertos autos que ni siquiera es Sí, verdad, ¿no? Pero ellos no sé sí, sí, si, sí. si hacia ellos mismos tratan de engañar o este fenómeno que he escuchado de que la mente no sabe distinguir entre lo real y lo irreal y decir voy a mentir o voy a hackear mi mente hasta que suceda. ¿Cómo me podrías ayudar a interpretar esto versus, a ver, simplifiquemos la vida y podrías reducir drásticamente el sufrimiento? ¿Cómo Mira, poder es balancear algo esas muy dos? bonito y no solamente es algo muy bonito y no solamente depende de las personas que tienen un montón de seguidores o que tienen un montón de cosas digitales a favor. Es cualquier humano.
Todos los humanos, cuando estamos formando nuestra narrativa del ego, nuestra narrativa del yo, es decir, que diga yo soy un periodista, yo soy comunicador, yo soy mamá, soy panadero, construyen esa narrativa y al construir esa narrativa, las personas entonces empiezan a fusionarse con esa narrativa. Desde el punto de vista de lo que alimenta esa narrativa, tú puedes alimentarla solamente con el discurso y lo que hablas y le cuentas a todas las personas, pero también lo puedes hacer con imagen o no. El problema no es los personajes que juegues, sino que tú seas capaz de quitarte el personaje y detrás de él identifiques la sutileza de la persona y te puedas jugar todos los personajes que hayan. ¿Cuál es el problema? Que las personas están, yo lo llamo en analfabetismo psíquico, porque las personas no saben que están jugando un personaje. Entonces, cuando les atacan y dicen, yo estoy en contra de los periodistas, estoy en contra de los escritores, como yo me identifico como escritor, inmediatamente reacciono. Y mira la geopolítica, es lo mismo. La geopolítica y lo que ocurre en nuestro mundo nos explica, y es una clase de maestría o de doctorado en psicología. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Muchos de ellos, porque los tengo en mi consulta, personas reconocidas y todo, algunos de ellos saben quitarse el personaje y saben claramente dónde está el origen del sufrimiento, pero tienen que haber hecho un recorrido grande, Braulio. Tienen que haber hecho un recorrido de autoobservación, porque soltar el personaje es una cachetada al ego, es una cachetada a la narrativa. Voy a ponerte un ejemplo aquí, literal, que yo te diga, mira, todo lo que tú has hecho, que aparte he visto y te he stalkeado todas las conferencias, son simplemente bits y píxeles. Se derrumban en este momento y desaparecen. No es nada. Claro, yo digo eso y por dentro uno siente como que el duodeno se le está comprimiendo o que el estómago se le va a uno. Lo mismo que le digo a una mamá que dice, tengo 3 casas para mi pensión. Y yo le digo, imagínate que hubo un temblor y todas se derrumban. No, pero son mías, ¿cómo se me va todo? La fusión que nosotros tenemos con la narrativa de lo que somos, con los objetos de que supuestamente son posesiones y las personas que supuestamente son posesiones de nosotros, nos generan ese nivel de sufrimiento. Entonces, es allí donde yo digo, no solamente son las personas que están y son personas significativas que tienen un supercarro y que no, cualquier persona, porque el problema no es el objeto, sino la forma como te relacionas con el objeto. El problema no es el personaje, sino la forma como te relacionas con el personaje. La forma no es la forma como te relacionas con el universo. No sé si más o menos eso amplía un poco más la discusión sobre realmente por qué sufrimos nosotros y cómo lo puede hacer desde Donald Trump sufriendo hasta la persona más humilde que no tenga absolutamente nada, sino simplemente en su bolsillo una billetera. Sí, según yo, Cristian, según yo como lo interpreto escuchándote es, incluso no es que sea negativo, o sea, no quiero entrar en la dicotomía de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo positivo y lo negativo, pero simplemente es Ujú. el que tú puedas llegar a tener un personaje o manejarte de cierta manera en público o en privado, no necesariamente es condenarlo, sino que tú puedas tener esta distancia crítica de alejarte, Sí, observarlo y inclusive ese personaje, quizás estos positivistas que dicen, no, puedes manifestar si lo crees, si tú lo hueles, ¿no? Si te metes al coche, lo manejas, si tú puedes eventualmente acostumbrar a tu mente, tu cuerpo a vivir esas experiencias y que sucedan y que lo puedas materializar. Bueno, quizás, no lo sé, pero que tú seas consciente que no necesitas eso para ser un ser pleno, que no necesitas eso para ser feliz, que no necesitas eso para sentirte completo, que si quieres jugar el claro. juego de subirte al coche, manejarlo y crees que así se va a manifestar, a lo mejor no puede ser algo dañino, pero sí lo que comentas, cómo te estás relacionando, desde dónde estás ocupando ese personaje. Sí, 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 total. Incluso mira que la mayoría de las personas llegan a esa conclusión fue a partir del sufrimiento, cuando se chocaron contra una enfermedad, cuando los despidieron de un trabajo y no les volvieron a contratar en un canal televisivo,
o simplemente cuando se dieron cuenta que su cuerpo era vulnerable y tenían un cáncer, por ejemplo. Ahí se confrontaron de algo que es muy bonito, que no, la gente a veces no lo alcanza a entender desde el principio, y es la vacuidad del yo. Como el yo está vacío desde el punto de vista de la narrativa. Si nosotros nos ponemos a mirar, somos una conciencia observadora a lo largo del tiempo sobre la cual transitan muchos personajes, de la misma manera como el cielo es el cielo, así tenga muchas nubes, así tenga aviones, así tenga el sol o así esté lleno de granizo. Entonces, muchas personas se identifican con el granizo y eso sería una trampa porque quieren quedarse Mm, estáticos. Entenderme como un yo o un self o un observador que es nada, que es tan simple, que simple, es doloroso para el ego. Y es derrumbar todo eso. Ahora, es verdad, si tú me dices, Cristian, mira, vamos a hacer una reunión de todos los que entrevistamos aquí en Cancún y encontramos quién nos paga los tiquetes y pues claro, me voy, me lo disfruto, me lo oyo, lo pasamos muy bien, pero no me define eso. Y eso me da la tranquilidad de que en cualquier conversación estando allí, sea yo en la simpleza más básica. Esto es difícil porque esto cuestiona todo. Entonces, cuando tú me dices una persona o un coach ontológico, voy a poner un debate, porque muchas personas que no son terapeutas ya se ponen como coach ontológicos, que serían desde el punto de vista como acompañadores en el mm. ser, te dicen, claro, proyéctate y vas a llegar, ay, haz todo lo que sea. Es más, ponte todos estos retos que durante 30 días lograrás ser tu mejor versión. Yo te digo, ay, qué pesar. Está cambiando de versión A versión B. Va a ser esclavizado e identificado. Eso se llama fusión cognitiva. Ya no va a ser el empleado de tal cosa, sino que va a ser el superemprendedor de tal. Nada de eso le define. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, montar un negocio donde quieres vender en la playa cócteles, pero te das cuenta que no eres el empresario y que eso no te define, sino que es una de las formas como te puedes conectar con el universo, fluye con ello. Cuando se quiebra esto o cuando le tienes que vender, no tienes dolor. Entonces, esa es la trampa y es la trampa de creer que llegar a un estado estático nos va a dar felicidad. Y cuando vemos, pues eso no es posible. Y eso lo puede hacer la religión, un coach, un terapeuta mal guiado o un libro de autoayuda que nos sirva Sí, mucho. wow, wow. Oye, voy a dejar ahí la incógnita para el resto de la conversación, Cristian, porque me interesa genuinamente saber cómo ha cambiado tu propia narrativa. Claro, ¿No? claro, sí, sí, Porque al sí. final creo que algo muy potente que tienes es que lo vives en carne propia. Porque muchas veces nos encontramos, ¿no? Mucho mensaje de dientes para afuera y alguien puede comunicarlo súper bien y ser muy bien articulado y ser muy coherente y demás. Pero ahí hay parte de la historia muy valiosa en la propia narrativa de Cristian Vargas. Pero quiero que me digas de dónde eres. ¿De dónde es Cristian? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Ah, cuando me preguntas de dónde eres. Bueno, pues yo soy de acá, de Colombia, de Medellín. Nací acá en Medellín, en una ciudad que tiene un karma grande. Es decir, cuando hablo de karma, hablo de causa-efecto, una ciudad que tiene una carga y una causa-efecto hermosa que después la podemos hablar. Pero realmente cuando me preguntas de dónde vengo, lo primero que se me vino a la cabeza es que los átomos que en estos momentos hacen parte de mi cuerpo, que los pude haber obtenido de una manzana, de un trozo de carne, vienen del universo, vienen del todo, hacían parte de alguien, porque hacía más o menos 14.000 millones de años hay átomos que poseo que hacen parte de la naturaleza. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno que hacen parte de mí vienen del todo, del universo, de la madre. Entonces, cuando me dices de dónde eres, fue lo primero que se me vino a la mente, pero soy de acá de Medellín, de Colombia, de un país que tiene un elemento kármico fuerte de polarización y donde la ruta de la desidentificación puede ser una ruta de pacificación, porque yo ya no me identifico con blanco negro,
con político de derecha o izquierda, porque sé que es una trampa de la mente. Ahora, si nos da dificultad soltar la identificación de me gusta el rock o no me gusta la música de plancha, pues ya que es difícil la otra parte de la discusión. Pero soy de acá, soy de Medellín, pero hago parte del universo. No, no te pudiera decir de dónde vienen los átomos, pero sé que vienen de Pero bueno, por todas lo las pronto partes. naciste en Colombia, en Medellín, ahí creciste. Medellín, ahí Esta crecí. aproximación o acercamiento que tienes a diferentes niveles de conciencia, a esta visión que tienes, o esta, mejor dicho, cosmovisión, Ujú. ¿desde joven? ¿Desde niño? No, no. Se abrió y la apertura a esto ocurrió hace 4 años, cuando yo venía automático, tratando de construir el personaje que me habían dicho que era el ¿Cuál era? personaje que ¿Cuál traía era? éxito. Estudia, ten una buena carrera, ten un buen trabajo, ten una familia y ya con eso vas a tener estabilidad y tendrás tu casita, tu casa en el campo y un carro. Pues no sé, ese tipo de cosas. Pero llegó un momento donde siendo ya médico, especialista en psiquiatría, estando en el top de investigación con la Universidad de Los Ángeles, con más de 30 papers ya publicados, recuerdo que mi ex jefe me dijo, Cristian, ¿me haces un favor? ¿Me ayudas a calificar un artículo científico que vamos a publicar en la revista internacional de Journal Affective Disorders? Y yo dije, como, ok, mándamelo, normal. Cuando yo miré era una escala de 10 ítems que evaluaba bienestar mental como a una población gigante en Kenia. Y yo dije, bueno, el artículo está muy bien hecho. Y dije, me voy a traducir esta escala, me la voy a aplicar. Estaba yo sentado en mi casa con el computador, todo súper bien, y cuando me la apliqué, puntié perverso. O sea, me dio y yo dije, esto no es lógico. Estoy en el culmen de, ya estaba, incluso había hecho la maestría, estaba pensando hacer el doctorado y era una persona que no era feliz. Entonces, ahí empiezo a cuestionarme si efectivamente la curva que hemos visto de bienestar, porque acuérdate que hay una curva que mide el bienestar donde a los 30 años empieza a caer el bienestar de las personas y se recupera a los 60, hay una U, y esto lo han medido a nivel internacional, yo la estaba viviendo. Entonces, ese ni siquiera yo lo llamo nivel de conciencia, porque no me gusta que las personas vuelvan a coger la apertura de conciencia para volver a estratificar a los seres sintientes. Pienso que todos los humanos, como si tuviéramos una cámara, podemos abrir el zoom o podemos cerrarlo. Tener una apertura de conciencia es ver amablemente lo que no veíamos. Y hay veces se nos puede cerrar mucho la conciencia porque estamos egoístas y solo vemos un interés propio. Pero la apertura de conciencia, ahora, la flexibilidad para abrir y cerrar, esa sí la puede desarrollar uno. Yo siento que después de haber soltado universidad, investigación, de haberle dado una cachetada y decir como estos artículos solamente son alimento para el ego y yo quiero dedicarme a otra cosa, de haber salido de un cuadro depresivo, porque en ese momento yo estaba durmiendo súper mal y yo fui donde una colega psiquiatra, mira, mándame una polisomnografía al que estoy durmiendo mal. Y ella me hizo un par de preguntas y me dijo, estás deprimido. Pero ¿cómo vas a estar deprimido si soy psiquiatra? Enseño esto en pregrado y posgrado, publico esto, publico sobre... Me dijo, estás deprimido. Y me había acostumbrado a vivir así, en automático. Y estaba en el momento que supuestamente era más feliz. Cuando voy y empiezo a salir del cuadro depresivo, porque estaba cansado, fatigado, yo dije como, wow, esto fue como volver a nacer. Y de ahí sale lo que has visto de pronto en los últimos 3 o 4 años. Un Cristian que deja fluir en lo que quiera crear en las redes, porque las manejo yo, lo creo yo espontáneamente, no tengo quien las maneje, que dice, si quiero enseñarle al universo bien, si quiero grabar un episodio, dejo fluir esa energía. Y eso ha sido lindo, porque es reconciliarse nuevamente y encontrarse con una esencia y una neurodiversidad que es única y que no nos la tiene que determinar absolutamente nadie. Ahora, Eso es quiero regresar bonito. brevemente a esta cronología de estos años, ¿no? Estos años creciendo en Colombia, ese personaje, el deber ser, muy bien, palomita, vas, ¿no? Tachando las cajitas, check, check, Sí, sí, check, sí, check, como en un check. checklist.
Seguís Perfecto. esperando que el Bien, resultado sea exacto, muy felicidad. bien, ¿no? Y que aparezca la happy face. Bueno, ahí vas en el camino. Ahora, de alguna manera había proclividad en tu caso, Cristian, y quiero saber de dónde, de estudiar la mente. Ok. Porque hoy, de alguna manera, en esta dimensión que te permite tener un zoom mucho más abierto de la vida, a lo mejor en ese momento no estaba tan abierto claramente, pero algo te llamaba la atención. O sea, de todas las carreras que pudiste haber Sí, estudiado, estudiaste psiquiatría. sí. Sí, pero mira que yo digo, y esto es bonito, si volviera a vivir, estudiaría psiquiatría, pero no entraría por la ruta de la medicina. Es decir, y tú me dices, ¿cómo? Pues bueno, hay países donde pudieras hacer rutas distintas. En Latinoamérica tienes que ser médico para poder ser psiquiatra, pero después de ser psiquiatra, pues, a mí me encanta es la psicoterapia y la exploración de la mente. Tienes razón en algo. Yo estudié medicina no por pasión, sino por elección estratégica, pero estudié psiquiatría y psicoterapia en la maestría por pasión. Esto implica preguntarse, ok, y yo ya lo veía, yo lo Ahora, ¿a qué te refieres sentía. a estrategia? ¿Qué era estratégico para ti? Estra- Estrategia era, me gustaba estudiar, quería una carrera retante, me gustaba la interacción con los humanos, no quería algo, ni era bueno para las matemáticas y todo esto, y de alguna manera me parecía que era una forma de ganarse bien la vida, era bien pago y era una posibilidad, o sea, decía, me pone reto, parece interesante, puedo estar ahí en interacción, pero no era un elemento pasional. Es más, ni siquiera el día de los grados, cuando me gradué de médico, lo que tenía era ansiedad anticipatoria al otro día que tenía que trabajar. Pero cuando me gradué de psiquiatra, ahí sí sentí que había una conexión. Y fue algo muy lindo porque, en serio, me apasiona el estudio de la mente. Y sabes qué, hay una cosa muy linda que me hiciste recordar. Cuando uno le está ayudando al paciente a que empiece a entrar en la espiral de florecimiento o a conectarse nuevamente con sí mismo, uno le ayuda a encontrar algo que se llaman las actividades de flujo. Las actividades de flujo son pequeños momentos en los cuales se te olvida el tiempo, donde tú fluyes enérgicamente y donde realmente estás conectado. Y una de las rutas por donde uno busca las actividades de flujo es cuando uno estaba chiquito. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, 7 años, que yo de pronto con un dominó en el piso me tumbaba y le hacía recorridos a las hormigas y les ponía el reto de que estuvieran ahí y me encantaba la observación. Lo que hago ahorita, lo que estaba haciendo en consulta ayer, es observar y escarbar, preguntar, encontrar, hacer análisis de caso. Y esa pesquisa ya la disfrutaba y la tenía clara desde el principio, porque mi neurodiversidad posiblemente llevaba a ella. Lo que generalmente veo es que los humanos no nos enseñaron a autoconocernos, sino es que nos llevaron a meternos en bloques y casi siempre nos redujeron a 10 carreras. Entonces, en ese objetivo tengo un montón de abogados que les encanta simplemente hacer crochet, o tengo periodistas que no quieren ser periodistas porque les encanta la cocina, pero ¿cómo no van a hacer eso si su mamá y su papá han sido periodistas? Todo el tiempo tengo gente que se está intentando quitar el personaje, incluso así tengan 80 años. Y eso es lo lindo, cuando te conectas con esos elementos, vibras y fluyes y casi que el universo actúa por ti, porque ya estás en conexión Ahora, con él. estas conexiones que estamos platicando, háblame de esta epifanía, si se puede llamar así, Cristian, en relación al don de servicio. O sea, esta capacidad que tienes de contemplar que viene desde las hormigas. Yo sé que en familia viene una semilla ahí de servir a los demás. Viene ahí hay algo ahí que se cocinó, quiero escucharlo de tu propia voz. Si puedes ir hacia atrás y decir, sí, había manifestaciones en donde yo quizás no lo sabía articular, pero había esta situación de servir, este privilegio de hacer algo por alguien más, de ser generoso por los extraños.
Mira que sí, pudiéramos hablar que hay dos momentos o dos picos. Uno es nacer en una comunidad judeocristiana musulmana, en el caso mío, una comunidad católica en la cual aparecía como un propósito vital el servir y a partir de ahí transité en muchas cosas, grupos juveniles, iglesia, ayuda recogiendo mercado, incluso recuerdo que me encantaba ir a estos lugares sanatorios o ancianatos que eran medio abandonados donde nadie quería estar en contacto con la gente y yo como que fluía, pero creo que allí todavía estaba jugando personaje moralista. Allí estaba jugando un personaje que la religión estaba planteando sobre mí. Y que hay veces soy muy crítico porque la gente cree que tiene que encontrar propósito en su vida. Y dentro del propósito, los conferencistas siempre ponen un elemento moral. No necesariamente. La gente tiene que tener propósito en la vida para hacer la vida valiosa. Y mucho menos el servicio para eso. Cuando realmente me sale orgánicamente ese deseo de exploración y de ayuda, cuando vi el origen del sufrimiento de la mente y cuando a partir de la ruta de la psicología budista, yo dije, ¡ay! Todos sufrimos por esto y esto se puede enseñar y si yo me entreno, sufro menos. Y entonces ahí dije como, wow, ¿por qué no me enseñaron esto en primaria, en secundaria? Y es ahí donde sí me sale orgánicamente. Pero la otra era un personaje que Qué se estaba interesante, jugando. qué interesante. Y ahorita que lo dices, en 2023 escribiste algo. No te angusties. No tienes que tener siempre un propósito o un proyecto claro. Vivir es un propósito más que suficiente. Más que Ponerle otro suficiente. verbo no siempre es sabio. Así como puedes bailar, puedes vivir para vivir. Dime Sí, más señor. acerca de esta manifestación. El hecho de que hayamos visto que personas muy tesas como Víctor Frank en un campo de concentración nazi encontrara propósito al sufrimiento, hizo que se creara una de las psicoterapias más grandes como la logoterapia, en la cual se busca el propósito vital tanto al sufrimiento como a la vida. Ahora, el hecho de que eso haya existido se generalizó a la psicología superficial, donde toda la gente tiene que tener un supuesto propósito claro y conectarse con él. Eso es falso. Una cosa es que una estrategia le ayude a alguien para algo, como por ejemplo, respirar profundo ayuda a bajar la ansiedad, pero no tienes que estar respirando profundo todos los días de toda la vida de tu vida. Eso entonces, y he ido a conferencias de personas muy tesas, de autores de libros, que lo único que hacen es cargar de más propositi, Mm. yo lo pongo así, propositis, a los seres humanos y les ponen otra vez una narrativa que tienen que recorrer. Si tú me preguntaras qué propósito real podría haber, yo te digo, somos muy pequeños en la creación como para creer que hay un propósito tan claro. Esto es fuerte y no lo puedo decir en el canal donde tengo normalmente el programa porque es un canal de fondo católico. Claro, en más, mira que las religiones ponen un propósito. ¿Por qué el perro no se pregunta cuál es mi propósito vital? La ballena no se está preguntando cuál es mi propósito Sí. vital. La ballena es ballena y como es ballena fluye, pero no se está indagando eso. Pero hay ballenas que quisieran ser jirafas. Así nos pasa a los humanos. Hay jirafas que quieren ser ballenas. Yo soy. Cuando te reconcilias con esos rasgos que llegan en tu propia, si tus rasgos son ser un poco más aislado, si sus rasgos son histriónicos, si tus rasgos son un poco más, es reconciliarse con una esencia y fluir. Fluir. Somos energía fluyendo. Somos energía en interacción constante con los átomos que vemos de helio, con lo que llega de los árboles que están cercanos, pero no tenemos que tener propósito para vivir. Es más, creo que cuando la gente está creando propósito, está creando una esclavitud. Es más, los propósitos llegan por momentitos y se Oye, como van. decimos en México, me está dando unas cachetadas guajoloteras así en la cara. Pa, 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 pa.
y me pongo el saco, mi querido Chris, me ¿Cómo pongo es? guajoloteras, como los Guajaloteras. guajolotes aquí, estos guajolotes que me está quedando el saco perfecto. Yo debo decir que tengo el gran honor y privilegio de ayudar a cada vez más personas, decenas de personas a crear su podcast, ¿no? Como un vehículo para poder utilizar la voz como pues, este canal de conexión con el universo, justamente es lo que les digo, pero yo soy como de repente muy necio con el tema del propósito, que sean podcasts con propósito, y ahora que estás diciendo esto, estoy de verdad reflexionando hacia mí, hacia adentro, y digo, a ver, ya de por sí eh, vivir es un propósito, ¿no? Sí, Sí, es un verbo sí, enorme, grandísimo. ¿no? Yo para qué les meto más carga y o más leña, ¿no? Al fuego, es más esta gran herramienta que les permite encontrar una actividad de flow, de flujo y No, conectarse de sí. manera, en este caso determinada, si quieres, singular con el universo. Increíble. Y si yo puedo fomentar más estados de flow, que por cierto, a lo mejor conoces ahí un autor que se llama Steven Kotler, que tiene un libro que se llama El arte de lo imposible, que wow, ¿no? Librazo, Mm, cómo habla justo de los estados de flow y cómo se segrega, ¿no? Diferentes neuroquímicos. Es increíble ese libro, ¿no? Ampliamente recomendado. Entonces, voy a partir de esta conversación contigo, reflexionar profundamente. Gracias, Cristian, gracias. sí. Ahora, el podcast, cualquier cosa, un carro, nos sirven solamente como puentes que nos permiten a nosotros desarrollar, obviamente, el verbo vivir, pero no se pueden volver el foco Mm, principal. Em, Ahora, sí hay que saber algo, y es que tiene que tener uno mucha capacidad de disección para saber hasta qué punto lo que estoy haciendo es creando simplemente personajes nuevos para volver a coger otras caparazones de sufrimiento. Esto puede llevar a creer, ya me volví el Salvador. Entonces, una mujer que ha sido víctima de abuso, no, mi propósito es ayudar a todas las mujeres y hacer un podcast, pero al final dice, estoy frustrada porque tengo 4 episodios atrasados. Y yo te digo, es que si no fluyes haciéndolo, quizás esa no es, tú, eres mm. tú. Te has planteado un montón, pero uno le dice, no, mira, hazlo así, para todos es difícil. No. Por eso es que yo soy tan crítico cuando un community manager o una persona que maneja redes le pone una tarea a alguien sin saber cuáles son sus actividades de Mm. flujo. Porque cuando tú creas material y fluyes con él, sale orgánico. Y así sea desordenado, un poquito caótico, es eso. Y no tienes que esforzarte en ello. Cristian, Es simple. pregunta directa. Sí, sí, ¿Se sí. puede iniciar cualquier proyecto o actividad sin ponerle ninguna categoría? Cualquier proyecto y Sí, actividad desde la persona y no del personaje. sí, se puede. Lo que vamos a ver es que el proyecto o actividad siempre va a ser un poco más simple de lo que le ponemos. O sea, la parafernalia que le ponemos es más estructurada, porque las actividades de flujo no son tan complejas. Por ejemplo, wow, mi actividad de flujo es escribir una novela de 100 páginas o de 200. Obvio, no. Cuando yo hablo o le he escrito para entrevistar a un escritor, me dice, no puedo, qué pena, porque tengo que entregar el libro a la editorial X o Y. Hace rato se perdió. Cuando puede que la actividad de flujo de esa persona es pesquisar y buscar en libros viejos personajes. Eso se lo disfruta. Ahora, ¿qué es lo que implica? Yo puedo ir fluyendo y empezando a darle forma, ni siquiera porque le quiero dar formas, porque ya existe la forma. O sea, tu cerebro cuando se forma, tu sistema energético ya está listo. Solo necesita que le dejes ser, pero cuando empiezan los niños, los empezamos a decir, ¿cómo se te ocurre bailar? Tú tienes que jugar fútbol. ¿Cómo se te ocurre tal cosa? No, mejor métete a esto. Si lográramos entender esa neurodiversidad y dejáramos fluir, primero las universidades tendrían que cambiar porque Claro. son Mm, elementos que nos mm. embrutecen, pero puede que tú dijeras, es que me encanta ponerme falda, pero no soy gay, soy hombre, pero me encanta la falda. Y si te encanta, lo haces. Es que me encanta, por ejemplo, la música japonesa. ¿Pero y por qué? No sé, no tengo ni idea. Entonces, cuando tú me dices que sí se puede, claro.
Es más, ese es mi trabajo con los pacientes Ya. todo el tiempo. Cómo volverse a encontrar en su esencia más básica, quitándose todo lo que la sociedad quiere de esa persona, que es un peso tan Enorme, grande. enorme, enorme. De hecho, hablando con mi psicólogo, que voy cada lunes con mi psicólogo, me decía, yo de repente batallo con mis propios hijos. Cristian, tengo uno de 3 y de 6 años que son unos torbeniños y me rebasan, la verdad. Entonces me decía, es que hay que entender, y lo conecto con lo que platicamos y me puedes corregir si no va por ahí, pero que ya venimos de fábrica de cierta manera. Ya venimos de fábrica. Total. Entonces, no, o sea, si ya viene configurado el setting, que no puedes cambiar ese setting, ¿por qué lo quieres cambiar? Entonces lo que dices, quizás en otras palabras, de no, es que yo quiero bailar. No, 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 hay que cambiar la configuración y el setting, tú eres deportista. Oye, pero mi configuración de fábrica viene para ser bailarín. Y entonces, Total. justo le decía yo, todavía no sé cómo, ¿no? Pero cómo poder descubrir, me encantaría abrir, ¿no? La configuración de mis hijos y ver cuál es el setting. Y decir, ah, este es Sí, el sí, sí. setting. Ah, y entonces impulsar el setting. Es decir, o generar las condiciones propicias para que ese setting, pues, se dé, yo creo que en conexión con estas actividades de flujo, ¿no? Me encanta porque hay varias rutas para explorarlo. Una de ellas es darse cuenta dentro de la vida cotidiana de ellos, efectivamente, donde hay actividades de flujo. Cuando hay actividades de flujo, encontramos y es como si nosotros estuviéramos buscando oro que dice pi, 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 pi. Adentro, uno va y busca un valor fundamental que para ese ser sintiente es valioso. Voy a ponerte el ejemplo. Para un niño le encanta observar y comer ensalada de frutas, pero no le gusta ni picarla ni nada, porque le encanta el juego con el color. Acuérdate que son actividades simples y sencillas y ves que se demora mucho en la ensalada de fruta. Ahora, no es que nació para jugar con ensalada de fruta, es que debajo de ello hay algo que para ese ser sintiente es valioso, lo podemos definir a partir de adjetivo, no de sustantivo. Por ejemplo, ser creador o ser diverso o ser, es decir, tú le pones y buscas el valor fundamental con el que el sujeto vibra. Hay personas que dicen, me encanta patinar. A mí me encanta patinar personalmente, pero el valor fundamental que hay detrás de patinar, para unos es ser observado, para otros es ser libre, para otros es ser atlético, para otros es eso que Para tú ti, por identificas. ejemplo. Se combinan dos, en ser libre y ser Ok. observado. Mis rasgos, tengo rasgos histriónicos, es más, recuerdo que cantaba en el colegio, después en oratoria estuve, y después cuando iba para el programa de televisión, que hice unas clases de periodismo, le decía a la profe, ¿cómo hago? Porque la gente dice que me muevo mucho y de pronto puedo distraer. Y ella me dijo, es que ese eres tú. Y cuando yo dije, bueno, me reconcilio con una parte mía y soy, fluyo y ya está. Ese soy yo. En el patinaje tengo un disfrute en ser observado y eso no es pecado, para nada. Ahora, eso, si lo ponemos en un disfrute de ser filantrópico, la sociedad va a decir, ay, no, qué egoísta, ser observado o es muy distinto. Pues los animales disfrutan ser observados también. Hay otros que disfrutan más la observación, por ejemplo. Hay otros que disfrutan el estilismo del movimiento. Yo no disfruto el estilismo del movimiento en el patinaje. En cambio, entonces mira que son acciones muy simples que te van a ir a permitir hacer lo que yo llamaría minería, literalmente. Voy buscando qué es eso tan básico que te apasiona. Voy a ponerte un ejemplo. Una paciente me decía, me encanta ir a tal restaurante. Y yo, ¿qué te encanta? ¿Qué parte? Y a ella le encantaba que cogieran la tetera del té y la sirvieran en un ritual elegante. También le encantaba el movimiento del tango. Ella es administradora de empresas y una de sus actividades de flujo era observar los movimientos y le encantaba el movimiento. Una administradora de empresas nunca iba a desarrollar o algo tan lindo. Entonces, claro, ella me decía, quiero montar un negocio, ¿de qué lo monto? Y yo le digo, espérate, hagamos minería, porque si tú logras identificar elementos de tu esencia, el negocio te fluye.
Tú no te tienes que esforzar, eso va espontáneamente. Entonces, cuando tú me dices cómo hacerlo y buscarle el setting en tus hijos, yo te digo, observa actividades de flujo. Una, identifica qué roles disfrutan más en el juego y ahí puedes indicar más. Hazle la pregunta, si quitáramos todas las deberías, ir al colegio, que papá está trabajando en esto, de que la abuela necesita, ¿cómo sería tu día ideal? Un día mágico, Mm. donde tú no tuvieras nada, o sea, donde te quisieras despertar. Entonces él empieza a decir, bueno, en la playa de tal, de aquí en Cancún, y yo le digo, no, 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 ábrete más. Puedes escoger una parte del mundo, puedes escoger como quieras, cómo te quisieras vestir, qué cosa sería lo más apasionante que quisieras hacer. Así, sabes que a mí ahí me salen las montón, porque tengo mujeres, por ejemplo, una última médica que me dijo, me quisiera despertar en Japón. Y yo, wow, y me quisiera despertar observando cómo las personas caminan. Yo no Sí. entendía eso. Es ¿Y lo loco, elaboró? ¿Lo pero elaboró? claro. Ahora, empezamos a ir a buscar porque el problema no es ir a Japón o no ir a Japón, porque eso lo resuelve unos dólares y ya. Es encontrar cómo ella, encerrada en un cubículo, siendo médica epidemióloga, pues no iba a poder sentirse tan feliz o tan plena, porque la plenitud aparece como un efecto secundario de la conexión con eso tan básico que hay en nuestra esencia. La plenitud no es que la llena una acción o es algo que me falta, porque no te falta nada. Ya estás listo de fábrica, sino que en ese proceso, el proceso de educación, de normalización, nos pone esa trampa. Oye, Cristian, estabas inmerso en un rigor científico, en investigación, en datos, en estadísticas. Cuéntame si hubo un momento bisagra en donde te diste cuenta que era momento de conectar tu esencia para sanar. Sí, pues uno fue el que les contaba de darme cuenta que no estaba feliz, pero hubo dos eventos bisagras. Uno de ellos fue eh, darme cuenta que la investigación realmente, cuando uno hace investigación, tiene una pregunta de investigación, desarrolla un método. Cuando íbamos a publicar los resultados, vi que la persona que era mi jefe empezó a decir, no importa, publiquemos cualquier cosa y cumplimos con el requisito. Y yo dije como, ¿Cómo? ¿qué? Sí. ¿Por qué? Sí, 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 el cumplimiento es que publiquemos en una revista de alto impacto y ya lo tenemos porque ya hablamos con el grupo editorial. Yo, cuando entendí que estaba metido en una máquina de ego y que era una máquina de plata, se me desdibujó, porque me di cuenta que estaba ahí yo perpetuando eso y llevaba 8 años, una. Y dos, hubo un momento donde a uno le asignan clases para los médicos que se forman y para los psiquiatras, y llegó una donde yo tenía que dar clases sobre las enfermedades del lenguaje, cómo reconocer a alguien que tiene un problema en la psicopatología del lenguaje. Y yo dije, yo no estoy enseñando nada que le ayude a la gente a ser más sabia. Yo no quiero morir enseñando esta clase de psicopatología del lenguaje y de la depresión. Aparte porque yo no quería ser, y ahí empezó la reflexión, un especialista de enfermedad mental. Yo quería ser realmente un especialista de salud mental. Entonces quería explorar cómo lograr que las personas cultiven su bienestar mental para no caer a depresión, porque me habían formado supuestamente como personal de la salud y era personal de la Mm. enfermedad. Todos los que son personal de la salud, que primera línea, que en pandemia, son simplemente personal de enfermedad, no son personal de la salud. Porque si fueran personal de la salud, no estarían solo en hospitales, estaríamos afuera. Y afuera ya no estamos con un parlante, afuera estamos en redes, afuera estamos educando, ya no estamos mirando que el agua sea potable o no. Esta es la misión y eso me apasiona, mijo. Entonces ahí llegó un momento donde yo dije, aquí me salgo. Incluso, sabes que había pasado una cosa muy linda, yo no sé cómo pasa allá. En la educación pública, uno tiene que hacer muchos exámenes y méritos para que seas profesor y te asignan una plaza. Y esa plaza te la ganas en un concurso.
y esa plaza solo se mueve si un compañero tuyo ya se jubila o fallece. Yo, un año antes, ya había tenido la plaza. Me podía haber quedado toda la vida ahí esperando la jubilación y nadie me sacaba, pero me paniqueaba decir, yo no quiero, este es lindo, que en mi epitafio aparezca, aquí yace Cristian que gastó su vida dando una clase de lenguaje. Ese es el ejercicio del epitafio, es bonito. Sí, Yo te preguntaría, Braulio, ¿qué quieres poner en tu epitafio? Si hoy sí. murieras y tu familia me dice, mira, tú que lo entrevistaste, o que estuvieron entrevistados, perdón, ¿qué quieres que pongas en el epitafio? ¿Qué te dijo él? Lo que quieras poner en tu epitafio tiene que estar en consonancia con lo que haces. Entonces mucha gente yo le digo, tú quieres poner en tu epitafio, aquí ya sé Juan Carlos que gastó su vida en la multinacional tal para poder tener un carro Volvo. ¿Quieres poner eso? Me dice, no. Y yo, ¿y por qué estás gastando la vida en eso? Entonces, intentar construir el epitafio, no porque uno quiera poner un Claro, epitafio, claro. porque yo ni siquiera quiero epitafio, yo ni siquiera quiero epitafio para mí, es un cuestionamiento de si estoy gastando la vida en lo que para mí es realmente valioso. Y cuando la gente se confronta en eso, dice, ok, algo no está consonante. Esa es otra ruta Oye, para hay buscarlo. una cosa confrontante también que dijiste en una entrevista y que creo que embona perfecto en lo que estamos platicando. Vienes tú de un evento de depresión, pensabas que Sí, sí, sí. estabas feliz, pensabas que era pues lo que todo mundo tenía que ser y ya lo habías logrado, tenías tu plaza, o sea, ya todo perfecto, ¿no? Te topas con esta situación, con este test de depresión, dices, ¿qué pasa, no? Como que no sé si existe cierto adormecimiento cuando estás en la depresión, esta falta de darte cuenta en dónde estás metido, que quizás tú lo puedes verbalizar mil veces mejor que yo, porque de ahí vienes al final, y saber también si lo revisitas. O sea, si es algo también que está como condenado de decir, yo revisito de repente ese espacio, ¿no? O sea, y no pasa nada, ¿no? Ujú. ¿Cómo? Pero ya saliste de Sí, la sí, sí, depresión, sí, Cristian, sí. ¿cómo te vuelves a meter? Bueno, pues lo visito de vez en vez, ¿no? Es como ir a visitar a tu abuelita ahí al geriátrico. Pero, pero, pero el tema contundente de este contraste que te escuché decir es ver la depresión como una oportunidad. Sí, es más, yo me di cuenta y ahí empezó también un cambio muy lindo. Paralelamente, yo estaba muy interesado en todas las prácticas meditativas. Y ocurrió algo, y fue que en un congreso en Bilbao, en España, yo iba para una conferencia de neurociencias y vi que unas personas estaban extrañamente como con los ojos cerrados y con una uva pasa pasándosela por los labios. Y yo dije, ¿qué es esto tan raro? Entonces yo no fui a la conferencia de neurociencias, sino que me metí a esta. Fue la primera vez que estuve en contacto con la práctica de conciencia plena. De ahí dije, esto está interesante, ¿cómo es posible que yo trabajando en neuroimágenes, en investigación y en genética y no sabía cómo funcionaba la mente? Y ahí dije, esta es una ruta de exploración. Y a partir de ahí, con la meditación de forma paralela, empecé a identificar esos elementos que generaban mucho origen al sufrimiento. Ahora, me di cuenta que el malestar y la enfermedad que me habían formado para eliminarlo era el peor error que estábamos cometiendo, porque no necesariamente el malestar tiene que ser eliminado y no necesariamente la enfermedad destruye al Mm. humano. No necesariamente la muerte es lo peor que le ocurre a la gente. ¿Por qué? Porque empecé a darme cuenta que me habían formado para eliminar cualquier dolor, cualquier arruga, para eliminar, y se lo digo a mis compañeros cuando me invitan a los congresos de dermatología y les digo, estamos vendiendo algo que no pueden vender, que son piel eterna, rejuvenecimiento, prótesis para que la gente se sienta joven, estamos siendo falsos. Ahora, bailar con el malestar, amistarme con el malestar, amistarme con el dolor, empezó a ser una ruta de ¡puf! Brote de crecimiento. Y entendí, claro, la flor de loto sale del mierdero, la flor de loto sale del pantano. Y por eso la depresión
o incluso la diabetes o cualquier, son la oportunidad para que logres conocerte. Yo le digo a mis pacientes, no se los digo el día que me llegan de depresión, porque no están en Claro. ese nivel. Por ejemplo, mañana tengo un paciente, primera vez y creo que es un cuadro depresivo, a él no se lo digo, pero cuando ya va mejorando, yo le digo, gracias a Doña Depresión, porque si no fuera esa disculpa, no te hubieras podido observar tus trampas de la mente, no te hubieras podido dar, porque la depresión no es algo que te cae por de malas, la depresión no es algo que se te activa en la genética, no, la depresión es algo que se construye. Y entonces, como se construye, empiezas a hacer acciones, muchas de ellas distanciándote de tu esencia, que llevan a que tengas estados de ¡puf! Un embudo. Un momento donde ya tienes no una espiral de florecimiento como lo hacemos en el tratamiento, sino una espiral o un embudo de decaimiento y desvitalización Oye, Cristian, energética. Entonces, entonces así ¿no viene de fábrica la depresión? no viene de fábrica necesariamente. Hay algo de fábrica, pero ya los estudios han mostrado que un alto porcentaje no viene de la fábrica, viene de lo que ocurre. Acuérdate que en la genética hay algo que se llama la epigenética y es la información genética que está, tiene un montón de moléculas de fosfato, de metilo y dependiendo de eso, una proteína se expresa o no. La epigenética es la que podemos modificar. Este hombre había normalizado cosas, como por ejemplo, para mí era normal en el barrio donde nací, para los 80 y punta, 90 años de Medellín, que hubiera balacera siempre. Recuerdo que yo estaba jugando con mis amigos y balacera y nosotros nos teníamos que Sí, pichotear. agachar. O por ejemplo, claro, o efectivamente era normal ver en las noticias que una bomba pusieron, que Pablo Escobar puso esto. Y yo no lo veía como un problema. Es más, cuando estábamos en las investigaciones con la gente de UCLA, ellos nos pasaron unos test y en los test decía, ¿alguna vez te han robado celular o conoces a alguien que le han robado Y tú su dices, celular? claro, por Y supuesto. todos los pacientes nos respondían que sí. ¿Conoces a alguien que le ha sido raptado? En Colombia te va a responder eso todo el mundo. Y entonces decían, ¿cómo es posible que ustedes vivieran con eso? Entonces, claro, quizás venía algo de fábrica, un elemento estresante epigenético empezó a cambiar y mi equilibrio empezó a Mm, ser una mm, espiral que no era de mm, florecimiento y mm, construí una mm. depresión porque hice una vida que realmente no era una vida que yo dijera me apasionaba, me generaba eso que tú dices, ese anandamida, que es una de las hormonas que ha aparecido como la felicidad y que se activa en el sistema cannabinoide. No, no, y yo no quería poner eso en mi Oye, epitafio. Aquí ya sé Cristian que tenía 30 artículos científicos en sí. revistas que Bueno, creo nadie que tienes lee. más de 50 como coautor también, o sea, es impresionante, Pero pero eso bueno, es ahí está alimento el para el ego, personaje ya está. de escritor de Papers. Eh, y quiero conectar también esto que hablamos de esta construcción de estados de ánimo, porque si no me equivoco, participas en el 2024 en un estudio internacional en donde Sí, dependiendo geográficamente dónde te ubicas, particularmente creo que en Colombia, sí, sí. está directamente relacionado a tu estado de ánimo. Sí, empezamos a ver entonces que no solamente dependía de la genética, sino también de todo lo ambiental, porque la enfermedad mental severa, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, pues obviamente sabíamos que no era lo mismo y empezamos a ver que no era lo mismo que te deprimieras en Los Ángeles en este momento y si eres inmigrante y estás con todo lo que hay encima, que si te deprimes en Colombia o te deprimes en Chile o en Argentina. Eh, Esto empezó a dar pistas, pero sabes, Braulio, que yo dije una cosa, y incluso sé que cuál artículo estás hablando, y dije, en esta vida no me quiero dedicar a esto, porque esto es muy lento y no le ayuda a la gente al sufrimiento real. Aquí detrás es una fábrica que produce ego, donde los médicos se exaltan, suben a un nivel de, y eso no. O sea, hasta, con todo el respeto lo voy a decir, hasta un mono entrenado puede decir, claro, la gente se deprime distinto dependiendo del ambiente donde está.
No tengo que ir a coger la sangre de 100.000 personas y Sí, mandarla todos no los tienes días que ir a para Estados Harvard para Unidos. decir eso, ¿no? Los estímulos que recibes todos los días, pues intervienen directamente cómo te sientes, ¿no? O sea, Obvio. Eso te lo puede decir el campesino que cultiva las gallinas y que dice, obvio, el ambiente de mis gallinas hace que las gallinas estén felices o no. Eso era lo que yo decía. Y muchos de los investigadores, muchos de mis colegas, yo los cuestiono porque digo, estamos gastando dinero en demostrar cosas que realmente la población no necesita. ¿Y cómo es posible que una investigación tan grande, porque estábamos hablando de que yo ya tenía que entrar a una investigación de 100.000 personas, no eran 10.000 ya, y esa plata la daba el gobierno federal de los Estados Unidos para gastarla en Colombia? Yo decía, realmente en Colombia lo que necesitamos es buscar la genética de las enfermedades mentales, o eso lo necesita la industria farmacéutica para desarrollar formas de... Y yo mandaba sangre todos los días para Los Ángeles y yo decía, esto no está bien, la necesidad de Colombia es distinta. Esta plata la necesitamos gastar en investigación en psiquiatría comunitaria, en poder mejorar el acceso, en poder llegar a... Pero esa no es la lógica, porque la lógica vuelve y se mete dentro de el claro, personaje que claro. tiene que tener Y hablando de estatus. países, Cristian, sé que has estado en varios países como África, por ejemplo, como India. He Sí, visto me fotografías encanta viajar. que creo, es percepción mía, creo Sí, 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 son que verdad. te ha tocado profundo. Esos viajes, esos sitios. ¿Qué te has traído en la maleta que hoy sigues aplicando en tu vida y con tus pacientes? Mira, es muy lindo porque dentro de esa búsqueda me ha gustado viajar. Son como 35 países a los que he llegado. Y alguna vez cuando me fui para Vietnam y Tailandia, quería encontrarme más con la filosofía budista. Pero cuando llegué allí, encontré los palacios de oro, casi igual como ir a la Capilla Sistina en Roma y ver todas las cosas. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que estaba yo en un tren de 6 horas recorriendo Vietnam y la compañera que estaba en el camarote conmigo compartiendo era una señora de unos 50 años, chiquita, vietnamita, y tenía una caja con unos cangrejitos amarrados. Esta mujer habló conmigo todo el viaje, yo no le entendí nada desde el punto de vista porque ella hablaba vietnamita, yo no hablaba vietnamita, ella no hablaba inglés, yo no le pero hablamos en conexión. Yo asentía, yo le seguía al hilo, pero lo más lindo, ¿sabes qué fue? A la hora del almuerzo, cuando todos estábamos buscando qué comprar, ella sacó 2 huevitos cocidos y me ofreció un huevito cocido a mí. O sea, eso fue lo más hermoso del mundo, porque yo digo, nos ponemos a buscar realmente los juegos pirotécnicos, las cosas, pero la gente, la humildad, lo más sencillo es donde estaba la enseñanza más linda. A mí me desarmó esto. O sea, porque yo dije, estoy buscando, y eso nos pasa a todos. Entonces, cuando me dices eso, yo te digo, las personas más simples y sencillas que me he encontrado en India, en Kenia, en Namibia, son mis maestros más grandes. Ahora, es posible que los tuviera aquí, en la esquina de mi casa, porque estoy hablando de Colombia, un país con muchas necesidades, pero creía que tenía que ir a otro lugar para encontrar lo más simple y los mensajes. En la India, cuando tú me dices, por ejemplo, yo dije, mi tarea es, como todo es prestado y no tengo que poseer lo bello, no voy a traer ni un alfiler. Todo el mes que estuve en la India, ni un alfiler me traje. Y soy apasionado de la belleza de la India. Pero el ejercicio fue liberadorcísimo, no tenía que traer regalos, no tenía que estar pensando en maleta, solo fluía con la India. Y se lo dije a todo el mundo. Habrá gente que dijo que yo era Sí, pues, de lo peor. tacaño, que no les Sí, traje que no regalo de la trajiste India. souvenirs de la India. ¿Cómo te atreves, Cristian? Pero es eso. Lo bello no lo tienes que poseer. Lo bello puede quedarse donde está. Lo bello no es tu posesión ni te define. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué es lo que más te has traído que las personas más simples y sencillas son las que me han dado la cachetada más grande? Y me han dicho, vea, pa, 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 pa. Esto lo podía haber visto usted en ¿Qué otra parte. cosas simples y sencillas aplica en su vida cotidiana Cristian?
que encuentra la serenidad en medio del caos, que encuentra la manera de recuperar su serenidad en un día terrible. Ujú. Uf. Tener derecho a dejar estar el malestar, tener momentos de silencio. Voy y me tumbo un ratito y así no haga meditación formal porque no tengo tiempo. Puedo simplemente dejar estar el malestar sin luchar con él en la sencillez. Esto no es un ejercicio de quitarse el doctorismo, no, realmente conectarme y hablar con el ser humano que está ahí, bajar el nivel de la silla, estar en conexión con el sufrimiento, me permite atravesarlo sin desgastarme tanto, porque eso es lo que la gente cree, que tiene que hacer un personaje muy grande y defenderlo ante el universo. Ahí gastamos mucha energía. Ahora, la naturaleza me repara muchísimo. Ella tiene su propia sabiduría. Ir a un río, ir a la montaña, es como que no tengo que hacer nada. Pero si no puedo ir a montaña, no puedo estar en contacto con el sonido de los pájaros, tumbarme a hacer una meditación sencilla, ponerme a hacer cosas básicas como limpiar, cocinar. Yo, por ejemplo, disfruto. Esto es una actividad de flujo. Tú me puedes decir, mira todos estos platos y yo, me encanta, déjate, yo me quedo ahí. En cambio, mi esposo es más de cocinar, no hace el lavado. Yo no tengo que preguntar, ¿y por qué la vida me puso a que yo disfrute los platos? Ya está, yo disfruto Oye, limpiar me hiciste platos, ya recordar a una está. amiga española, hace mucho que no he hablado con ella, muchísimo, una amiga española que nunca se me va a olvidar, Cristian, que estaba yo de intercambio estudiantil o estudiando en el extranjero, y Ajá. estamos ahí en los dormitorios de los estudiantes en Suecia, y una vez entro con ella, y yo traía el personaje de Sí, sí, ser sí. un buen hombre, ¿no? Y un buen hombre en mi casa era casi casi arrebatarte los platos que estabas lavando y hacerlo yo, ¿no? Y entonces me acuerdo que la veo lavando Claro, los claro. platos, entonces me quiero meter, no, yo los lavo con este personaje que viene de mi madre y me dice, ¿qué haces, tío? O sea, hazte para allá. Pero ¿por qué te quiero ayudar? No, es que este es mi momento sagrado. O sea, para mí lavar los platos era como hacer meditación vipassana y Eso yo es, me sí, 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 quedó, sí, de sí. verdad, me marcó, ¿eh? Ahorita que te lo platico, me marcó de decir, ¿cómo? Es mi momento de relajación y a partir de ese momento confieso que cada vez que la veía lavar los platos, la observaba. Y genuinamente veía Claro. cómo estaba disfrutando cada tallada a los platos, ahorita que lo dices. Y es algo tan simple, lavar los platos, ¿no? Lavar los platos. Y obviamente hay gente que se carga y dice, ¿será que en otras vidas yo fui esto? ¿Será que la carta astral dice que yo fui una lavadora de platos en la etapa de la Sí. esclavitud? Y yo le digo, si el gato tuyo se está preguntando eso, es valioso. El gato simplemente es gato y ya está. Y hay gatos que disfrutan hacer movimientos repetitivos bobos, sin propósito de vida. Lavar los platos es para ella su anclaje meditativo. Por eso es que la meditación no es una práctica que estratifica gente en estratos espirituales más altos o no. La meditación simplemente es una habilidad de la mente que algunos la tienen entrenadas y otros no tanto. Pero hay gente que hace mucho medita y no sabe que medita. Como hay gente que dice que medita y un montón de videos donde la gente está haciendo supuestamente meditaciones y no están haciendo meditaciones. Me encanta lo de tu Sí, amiga con sí, los sí. Ahora, platos, porque es ahí donde ella encuentra un anclaje. cuéntame algo, cuéntame algo. Seguimos teniendo una experiencia humana, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 Seguimos en sí. esta dimensión. Sí, 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 Tú hoy sí. tienes claro, Cristian, identificas qué te saca de tus casillas, qué te provoca estrés, qué te desvitaliza energéticamente. Háblame de eso. Sí, señor. Sí. Eh, el exceso de control por el futuro, en lo económico, en la planeación y en lo adecuado. Por ejemplo, que no me atrase mucho en una consulta, que si me dé el dinero para pagar esto y lo otro. Lo lindo es que
creía que el error estaba en corrige ese pensamiento disfuncional y mira que ahí sí tienes evidencia de poderlo hacer. Pero ahorita con el modelo de las neurociencias computacionales me di cuenta que había habido un error y que la ansiedad mía no era una distorsión cognitiva o un cuerpo que tenía que ser calmado, sino que era un trastorno del aprendizaje experiencial. Me voy a explicar. Trastorno del aprendizaje experiencial. Yo, en mi cerebro, cuando tengo una situación donde me va bien, esas claves no las grabo de la misma manera como grabo otras cuando me van mal. Entonces, cuando yo tengo aprendizaje, si tú me dices una palabra en inglés que yo no conozco, ¿yo qué hago? La repito, la busco, la subrayo, la meto dentro de algunos textos, la leo, la escucho. Lo más llamativo es que quienes tenemos un sesgo para aprender y le damos más ponderación o más importancia a lo negativo, teníamos que haber desarrollado y nos deberían haber enseñado a decir, mira, que te va muy bien en una entrevista con alguien que no conoces. Es algo que te va muy bien. Tienes que hacerle subrayado. El error, como si yo fuera un sistema, como el algoritmo artificial de la IA, no corrige porque yo efectivamente tengo un problema en el aprendizaje experiencial, pero yo le ayudo a mi cerebro a aprenderlo. Entonces eso me cambió todo. Pero si tú en estos momentos me dices, ¿qué te estresa, Cristian? Me estresa lo que le estresa a los humanos normales, que es efectivamente, si nos alcanza la plata por fin de mes, cómo lograr tener más libertad y estar, como no me creerme las trampas de la mente. Ahora, esto que me explicas, que estoy tratando de entender, es, yo tengo a ver, tengo una característica de cómo aprendo, que cambia Ujú. de ser humano en ser humano. ¿Estás de acuerdo? Sí, Todos aprenden con características distintas. Entonces, y que puede estar que puede sesgada. estar sesgada y en el caso particularmente del dinero, tú puedes tener un sesgo de cómo aprendiste a lidiar o interactuar o relacionarte con el dinero. Ahora, paso siguiente. Ese sesgo, Cristian, ¿qué se hace con él? ¿Se contempla? ¿Se observa? ¿Qué se hace? Me encanta la pregunta. Mira, ese sesgo, tenemos cuatro rutas. La primera es supuestamente la que nos dijo el psicoanálisis y todo eso. Ese sesgo significa que hay un conflicto y tienes que escarbar hacia abajo. A mí esa no me gusta mucho porque ha mostrado que no necesariamente es. La segunda, ese sesgo lo puedo cambiar por un pensamiento más racional con la evidencia real que tengo. Es lo que nos dice la terapia cognitivo-conductual y un montón de los otros elementos. Cambiar el sesgo. Pero aparecen otras dos más emocionantes. La tercera es las técnicas meditativas o las psicoterapias que utilizan la meditación, que es el tema de mi maestría, te dice el sesgo solo es sesgo, lo puedes observar a distancia y no te crees el sesgo porque es como si olieras a café. Tú viene el olor a café y tú no dices yo soy café, pero sí te llega el pensamiento, yo me comporto como un pobre y tú te crees que eres un pobre. O yo me comporto como un millonario impulsivo y te crees que eres un millonario impulsivo. Entonces, ya no te dice la terapia cognitiva y un montón de gente cambia el pensamiento, te dice, amigo, así como te llega un dolor y no le tienes que parar bola porque no es un dolor, pues, no le pones atención, perdón, no le pones atención porque es un dolor leve que todos tenemos derecho a tener, así te llega tu sesgo cognitivo. Ahora, la cuarta ruta es la que te estaba introduciendo ahorita y es, el problema no está en el sesgo, el problema está en el aprendizaje cuando vives en vida real las pistas de que efectivamente te relacionas bien con el dinero. Voy a poner un ejemplo porque yo ya lo he hecho, ¿cierto? Entonces tienes la posibilidad de que te pagan y tú distribuyes lo que es para los servicios públicos, lo que es para el carro, lo que es para tal. Tú ya tomaste eso como un paisaje, pero ahí no te dices, mira qué hábil eres y responsable para distribuir las necesidades. Subraya eso y apréndelo como una palabra que efectivamente en el inglés o en cualquier idioma hay que darle, que a uno se le olvida. Entonces el problema no es eliminar lo negativo, el problema es potenciar y darle mayor aprendizaje a las pistas positivas. Llega un momento donde tú dices como,
¿Ve? Yo no soy tan petardo para el manejo del dinero. Mm, Pero lo haces es a partir de que mm, tu sistema de inteligencia actualizó bien. Porque cuando un algoritmo, inteligencia artificial, como pasa con ChatGPT, cuando tú le preguntas cosas, si él actualiza y trata de actualizar para mejorar la precisión, pero todos tenemos un sesgo. Si no sabemos cuál es ese sesgo, cuando actualizamos no actualizamos bien. Entonces eso es mucho más porque cambia el paradigma de los trastornos de ansiedad como se han trabajado, porque nos dicen, son trastornos del aprendizaje experiencial. Es necesita que cuando haya la experiencia real le des más importancia a eso. Y es mm, verdad. mm. Por ejemplo, yo estoy en una deuda X y yo puedo decir, ay, cómo me preocupa esa deuda, pero se me olvida todas las veces que he podido estar en deuda, no he pagado a tiempo y le doy más ponderancia o más importancia a una experiencia que otra. Si me hubieran enseñado en casa a yo darle más importancia a ello y a tener estrategias de memorización, ojo, de darle importancia, equilibrio el sistema. Y mi sistema es capaz de mejorar el modelo de predicción, porque ya cuando me dicen hacer una deuda, yo digo, hágale, yo soy capaz de pagarla. No tengo que ir a decir, ay, cambiemos el pensamiento, distanciémonos del pensamiento. No, como cualquier sistema, le estoy ayudando al sistema a disminuir el error de predicción. No sé si te he No, no, enredado no, no, mucho. justo estoy, no sabes, o sea, procuro estar súper presente en cada entrevista en Gritones Podcast, te lo prometo, pero debo decir que hoy estoy doblemente atento y estoy haciendo muchas conexiones. Y entonces te podría yo verbalizar que este patrón, diciéndolo de otra forma, Cristian, de siempre buscar lo negativo y inclusive con estos sesgos también de reconocimiento, de pertenecer, de embonar en cierto grupo social, decir, Sí, no, no quiero que se enteren que debo y cómo es posible, entonces sí, 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 me sí, voy sí, sí, corriendo sí. de esa situación y me escondo y huyo y tal, a poder decir, ok, hay una deuda, ¿no? Que es un principio de realidad y cómo he demostrado yo, como ser humano pensante y racional, que tengo la capacidad de poder buscar diferentes salidas o alternativas para, en el menor tiempo posible, poder pagarla y poder impulsar, ¿no? Digamos que ese potencial, que no tienes que ser Warren Buffett, ¿no? Para decir, ah, soy un brillante en el dinero, pero como que se nos olvida esa capacidad de darnos como palmaditas en la espalda, ¿no? Decir, venga, venga, camina por ahí, como que siempre elegimos el otro camino y entonces estamos reforzando ese caminar de alguna manera, estamos reforzando esa programación o ese aprendizaje, decir, no, es que, Sí, sí, este, sí. y entonces por eso viene el sufrimiento, así lo entiendo, ¿no? Que, Sí, está súper ¿no? bien, vas muy Que bien. llega el agobio. Ahora, llévame por favor, si es que esto pasa, llévame por favor a estos retiros, ¿no? Que haces. Llévame, si esto lo que estamos platicando es un tema incluso experiencial, ¿no? A nivel experiencia que Sí, llevas a sí, la sí. gente. Te Ah, invito. gracias. Si quieres, te Gracias, invito hermano. y tienes el cupón Gracias. completo para venir. Ya, Lo solo te encargas de celebro. llegar a Medellín y yo te Wow, regalo el wow, retiro. wow, sí. Lo celebro, gracias, gracias hermano, gracias, de verdad lo tomo con el corazón. Y, y bueno, estos retiros, entonces, ligado a lo que estamos platicando, ¿no? ¿Qué puede vivir una persona ahí y qué te llevó a esas experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo creas tú esa fórmula, quizás de una propia experiencia, y qué detonó en ti decir, llegó el momento de hacer esto, hay que Sí, lanzar esto? pues Braulio, mira, creo que era porque es que no estaba en el ambiente. Los mismos pacientes decían, quiero aprender estas habilidades más rápido. No lo quiero hacer cada cita, cada mes. Y yo cuando buscaba quién podía dedicarse a ello, veía que quienes lo estaban enseñando no lo habían transitado. Muchos de ellos lo estaban hablando de boca para, pero yo sabía, solo hablando con el ser sintiente, que ya habían transitado el dolor y que sabían de qué estaban hablando. En psicoterapia tú puedes y en cualquier cosa hablar muchas cosas, pero si no las has vivido, es difícil. Cuando estás en retiro y más en experiencia meditativa, si no has transitado, es muy difícil decirle al otro, observa tu impulso de poner los cachos o de ser infiel
y mira cómo, si tú no lo has observado, es muy difícil. Entonces, los retiros surgen de ahí, pero surge ¿por qué? Porque uno, uy, eso es importante, uno de los elementos que hizo inflexión en mi vida fue hacer mi primer retiro en silencio de 7 días. Y en ese retiro, que yo fui como profesor de psiquiatría, que me encantaba la meditación, me cacheteé horrible y eso hizo un cambio brutal. Entonces yo digo, obviamente mucha gente no puede retirarse 7 días en silencio, no están preparados, les da pánico. Entonces dije, voy a crear uno de 46 horas, un fin de semana, entran el viernes a las 2, salen el domingo a las 12 y yo los voy guiando paso a paso. Y les voy diciendo, desacelera el movimiento. No tenemos conexión telefónica ni digital, no tenemos control del tiempo. Yo soy el que controlo los bloques con un cuenco tibetano, o sea, los expongo a la incertidumbre. ¿Pero para qué? Para reducir todo ruido y que puedan observar amablemente lo que llega a su mente, para que puedan conocerse, porque cuando estamos en vida normal tenemos demasiado ruido. Como hay demasiado ruido, no logras coger con tranquilidad lo que sí quisieras hacer. Entonces, allá, pues obviamente es un espacio controlado, es como una de estas casas Mm. estudio, ¿cierto? Donde yo digo, controlo todo y te voy acompañando paso a paso. Hay gente que dicen, mi pregunta es cómo jubilarme, como hay adolescentes que llegan, mi pregunta es cómo no sufrir en el amor. Y yo le digo, tú tranqui, si conoces cómo funciona tu mente, puedes sobrellevar eso, lo otro. Me da tranquilidad que soy psiquiatra y que puedo hacer el acompañamiento como médico también si pasara alguna cosa. Pero por eso creé esos espacios, porque Bellísimo. tenemos mucho Sí, ruido, bellísimo. pero no es tan Ya. complejo, no es tan complejo, es para acompañar un poco más delicado y sin tanto ruido, mijo. Oye, y fíjate que esto me lleva a la siguiente pregunta. Sé que eres muy cálido con tus pacientes, o sea, sé que casi casi es una regla no escrita abrazar, ¿no? Creo que Sí, sí, eso lo descubrí en el tienes camino. especialidad en dar buenos abrazos, ¿no? Incluso creo que hay una escena muy cómica que tienes pacientes muy altos y bueno, te prensas ahí a ellos de la cintura Yo soy y, chiquito de casi un... y bueno, quitando a tu esposo, ¿no? Claramente que le mando un Sí, gran sí, sí. saludo. Em, Gracias, ahorita se lo doy Sí. que está haciendo el almuerzo. ¿Quién te da cariño a ti? O sea, ¿quién, cómo, a dónde vas a pedir ayuda, Cristian? Porque me parece que no dejas de ser paciente tú también. Obvio, claro, total. Mira, hay una cosa muy llamativa y es que, y siempre lo he dicho porque lo siento, y es que estoy en conexión con el universo y el universo, con la divinidad, como lo quieran ver, con el universo, y el universo todo el tiempo me está abrazando. O sea, tú no sabes coser el algodón para hacer esa camisa que tienes, tú no sabes hacer ni siquiera gorras, es más, tú no tienes ni idea cómo hacer un cable, pero alguien lo tuvo que haber hecho para que esto ocurriera. Los árboles estuvieron dando oxígeno durante toda esta hora y punta, y tú no tienes que ir a agradecerle a los árboles por ello. Es decir, el universo está contigo abrazándote. Entonces, obviamente hay momentos donde estoy cargado y le cuento a alguien, le cuento a mi pareja, a mi hermana, le cuento, lo hablo con los pacientes, eso es lindo, porque nos enseñaron que como Mm, médicos hay que estar sí. regios y que las emociones no, les digo, y siento que estoy tumbado por esto de poner la eutanasia al perrito, y lo hablo espontáneamente, y si se me encharcan los ojos no importa, porque soy auténtico. Es más, y el abrazo no es una abrazoterapia boba, es porque sentí una vez que fui a una café que la señora me abrazó, yo dije, ay, qué raro que la gente lo abrace a uno, pero dije, si esta señora de un cafecito me abrazó y yo sentí algo, yo que hablo 1 hora y media con alguien de su intimidad, ¿cómo le voy a dar la mano así distante? Entonces los pacientes hasta dicen, vengo solo por mi abrazo. Y yo soy como, bueno, vienes por terapia. Ahora, no es un abrazo bobo. He encontrado dos signos que no me enseñaron en la universidad. El primero es la vibración al momento del abrazar y cómo incluso uno puede sincronizar la respiración en el momento del abrazo. Y el segundo es observar el brillo en los ojos cuando un paciente dice una palabra.
¿Qué pasa? Ahí hay oro puro, hay una actividad de flujo o hay elementos que son pasionales. Entonces yo soy como un minero observando. Entonces la paciente dice, bueno, doctor, le iba a contar una cosa, pero mejor no le cuento. Y yo vi el brillo en el ojo y yo, no, cuéntame eso. Sí, es que imagínate que me voy para Río de Janeiro y me quiero tirar de un skydiving. Y eso me apasiona tanto. Y yo digo, ¿por qué se quiere tirar una persona de 50 años de un avión? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y por qué no se demoró 50 años para hacerlo? Pero le vi brillo en los ojos. Entonces yo empiezo a escarbar y me doy cuenta que hay un valor fundamental, el de ser libre. Y no lo ha podido ser porque trabaja en una empresa que solo le da 5 días de vacaciones. Entonces, esos signos, más que el abrazo y lo romántico, lo que critican mis compañeros, porque mis compañeros obviamente critican que el psiquiatra no debería tocar a la persona, cuando te voy a ser sincero, sé de psiquiatras que han tocado a las personas y han tenido relaciones sexuales y me critican porque yo Claro, abrazo a una claro. Sí, persona. que se metan con sus A ver, pacientes. No, no los toques. eso, a Oye, ver, Cristian, y claro. déjame preguntarte algo en relación también a eso. ¿Para ti dar consulta es una actividad de flujo? Sí, sí. Para mí dar consultas es una actividad de flujo. Cuando se me pone un poquito pesada, cuando tengo que estructurar la historia y Ya, empezar a ya. llenar. Por eso, con la mayoría de mis pacientes me siento en modo sala y voy mamarrachando, haciendo dibujos, Ya. haciendo cosas, porque ahí fluyo, se me va el tiempo, tengo que estar pendiente de, pero cuando ya empiezo a escribir y todo eso, afortunadamente la IA me ayuda y yo pongo el audio y digo, paciente que Sí, llega, ta, 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 y sí. lo grabo. Pero sí, es una Buenísimo. actividad de flujo. Y me sueño tener que hacerlo sin tener que hacer historia clínica, sino que la IA me resuma y me tire a la historia clínica porque legalmente tiene que Claro, haberla. claro, claro. Vamos a dos más que tengan que ver con actividad de flujo y quiero que las confirmes o las niegues. Primera, Hágale. primera, tu libro. Tu libro es o Sí, no actividad de flujo. ¿Por qué ese título? sí, pues más que el libro actividad de flujo, escribir se vuelve actividad de flujo, pero escribir sin objetivo. Todo es prestado, yo no tenía ni idea de escribir libro ni quería ser escritor. Simplemente me fui para un lugar en el campo, me llevé el computador y empecé a escribir, ya, porque me dolía cada vez que pensaba que mis padres iban a morir. Me dolía cada vez y yo dije, esto se tiene que trabajar y allí guío paso a paso para decirles, esto también se aprende y darme cuenta que, y vas a ver, si yo en mi celular aparece esposo prestado, hermana Mm, prestada, mamá y papá son prestados, porque se nos olvida, ahorita que hablabas de se nos olvida, creemos que lo que poseemos hace parte de nosotros. Y la gente dice, sí, claro, mi casa. Y yo, si pasa un ya. tsunami, si pasa tal, cuando ya no te relacionas con los objetos desde la posesión, sino que bailas con ellos, nada te define. Se te puede caer todo y estás en una serenidad, pero lo puedes tener todo también y estás en una serenidad. Todo prestado es una de esas tres leyes fundamentales. Una de ellas es cuál es el origen del sufrimiento, perseguir los elementos placenteros y quererme quitar de encima los displacenteros. La segunda es la vacuidad del yo, que empezamos hablando de ella, y la tercera es, todo es prestado, la transitoriedad de las cosas, la ley fundamental, todo, absolutamente todo es transitorio. Y simplemente lo puse ahí como en tallercito para que la gente lo fuera guiando y al final les puse 11 meditaciones para colchonar el Mm, sufrimiento. Eso es, todo es mm. prestado. Y otra, un evento que sucedió en noviembre del 2025. ¿Qué pasaría? No Soy me malo en digas memoria eso, de no me digas eso, a lo mejor me falla la fecha, pero hubo una noviembre fiesta. de 2020. A mi matrimonio. Lo vamos, oye, vamos a tener que editar esta parte. Qué lástima, porque iba todo muy bien y quería ver si había sido, sabía, si había, Pero, duda, qué lindo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo digo una cosa. El matrimonio, eso yo no lo había experimentado. Yo no lo tomo como una fecha, porque yo creo que el matrimonio es una decisión del alma que ocurre antes de que ocurre racional.
yo sentí que ya estaba casado con alguien antes de proponerle Mm, matrimonio. Obviamente, el ritual que ocurrió en noviembre, que corrí, el ritual, todo lo lindo que quisimos hacer, que fue una cosa sencilla, pero en una finca cafete, en una finca de flores, aquí en el oriente de Antioquia, y que nosotros hicimos todo, o sea, los vasitos, mm. en la sencillez más, porque queríamos eso y transmitimos eso, pero yo sentí que cuando ya iba a decirle que quería que él me casara, esto era una decisión que ella era de la sabiduría intuitiva, de esa parte no racional, ya la decisión estaba tomada. Eso es lindo porque es posible que tú y yo apenas nos estemos conociendo, pero es posible que nuestros átomos estuvieran vibrando hace rato en hermandad. Y mira ese estudio de los chinos de la física cuántica, ¿cierto? Donde dice, cogieron dos fotones, los separaron, después claro, le indujeron energía a uno y el otro que estaba en el espacio se movió igual. Los átomos Mm. vibran en hermandad incluso a distancia. Y yo muchas veces siento o que conocí a alguien ya, o que ya vibrábamos en hermandad y que nuestra conciencia racional, la corteza cerebral, apenas está aterrizando. Wow. Entonces, mi matrimonio, yo me sentí casado antes de proponerlo y antes de el Oye, evento. a tu favor, diré que cuando hay oportunidad, yo creo que esta relación va a durar mucho tiempo. Cristian, fue un placer a platicar, ¿A que sí? pero Aparte de que ya estás venga, invitado al retiro, sea que vengas de octubre y o te a voy cualquiera. te Y voy a ya, enseñar ahí un video que le hice a mi esposa cuando le pedí la mano, ¿no? Que nos fuimos a unas ajá. pirámides aquí en Palenque, en México, grabamos y todo, y ella no se esperaba nada, todo fue sorpresa, ya no sabía que estaba sucediendo esta grabación como tal. Pero bueno, el punto es que cierra el video con una frase y es, no te conocí, te reconocí. Wow, qué lindo eso. Y Sí, que sí, tiene sí, 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 mucho que sí. ver con lo que ahorita estamos platicando de lo que me acabas de compartir, ¿no? Sí, Oye, sí. pues vamos a ir cerrando la conversación, ¿no? Ha sido una delicia. Vamos a ir ahí con unas preguntas rápidas y unas... Hágale, vamos con ella. y bueno, le doy juego a la IA. La IA ya te estudió, ya te Claro. conoce muy bien, ya está preparada ahorita para hacerte una pregunta. O sea, la IA te va a hacer una pregunta. Y nada más necesito dos cosas de ti para poder terminar de meter el prompt. La primera es, ¿con qué estilo o tono quieres que te haga la pregunta? ¿Es un estilo, incluso puedes traer a la mesa alguien, un nombre propio, un escritor, Siddhartha Gautama si quieres, ¿En serio? ¿Puedo entonces, pedirlo? ¿con quién? Ok, lo pido con el estilo de Ok, Krishnamurti. Krishnamurti, un filósofo hinduista que me encanta, ok. Krishnamurti, y que es fuerte, directo y hace unas confrontaciones que me encantan. Yo leo una página y ¿Sobre qué tema? ah, no, lo que quiera, pues no sé, pero a ver, ¿qué tema quisiera que me confrontara o me preguntara? Pues ahí me corchas, no sé. ¿Se puede A dejar ver, vamos a libre dejarlo libre. o tiene que definirse el tema? Vamos a dejarlo libre. Me encanta Ay, ese ejercicio. va, ¿eh? Venga. Imagínate que el mismísimo Krishnamurti te va a lanzar una Krishnamurti. pregunta en este momento. Venga, ¿eh? Wow, ¿no? Es la primera vez que no se emocionó ahora sí la IA. Cristian, si observas tu mente sin intentar corregirla, sin medicarla, sin explicarla, solo mirarla con absoluta honestidad, ¿qué descubres realmente? Y más profundo aún, ¿la ansiedad es algo que debemos tratar o es el resultado inevitable de una vida vivida sin comprensión profunda de uno mismo? Si la raíz del sufrimiento no está en el cerebro, sino en la identificación con el pensamiento, ¿qué significaría para un psiquiatra aceptar que la verdadera sanación no viene de cambiar el contenido de la mente, sino de comprender su movimiento? Total, estoy de acuerdo en que la psiquiatría necesita revalorarse completamente, porque el conflicto entre el yo real y el yo ideal
genera el sufrimiento. Ahora, dejar ser a los humanos simplemente y darnos cuenta que somos más nada, que somos más vacíos, que somos narrativa fluyendo, genera mucho caos y los psiquiatras somos ciegos y analfabetas psíquicos, no sabemos entender la mente. Si esta pregunta cambiaría totalmente la forma como se hace la psiquiatría y la psicología, porque todos y mucho de lo que plantea Krishnamurti es cuando hay patrón de comparación entre el yo ideal y el yo real, ya hay conflicto y desde ahí viene ya sufrimiento. Y no tienes que ni siquiera esperar procesos, ni hacer terapias a largo plazo. Es una decisión que haces en el momento presente. No tienes que seguir gurús, ni mesías, ni nada. Es solo ser consciente de eso y dejar estar tal cual. Eso puede implicar que a gente no le guste y ese es el costo que la Mm, gente juega. Entonces me mm. encanta la pregunta. Voy a hacer una conversación con Sí, sí, Krishnamurti, sí, sí. ojalá. Sí, 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 Oye, en porque ese está muy sentido, ¿cuál ha buena. sido el consejo de salud mental más poco ortodoxo que has dado o has recibido? Esa me encanta y creo que a él no le gustaría la respuesta porque el más poco ortodoxo es deja salir la bruja que hay adentro. Mm, ¿Por qué? Porque en este proceso, a mí como médico, nadie me enseñó que había una dimensión energético-espiritual. La empecé a ver en mis pacientes cuando llegaban alrededor de la natalidad o la muerte, cuando tenían sensaciones de presencia que yo no podía explicar desde la psiquiatría, cuando tenían premoniciones o sueños premonitorios. Y tengo un montón de gente que reconciliándose consigo mismo, se reconcilian con esa parte mágica, con esa parte energético-espiritual que la religión pensaba que era pagano y la ciencia decía que era pseudociencia. Entonces, para mí, cuando la mujer abogada se está reconciliando con la bruja que hay adentro, con la mujer mágica que es capaz de tiene premoniciones de la muerte de alguien en la familia y ya no se asusta con ello, que tiene la capacidad de cuando toca a alguien se le vienen imágenes del sufrimiento de alguien, ahí ya se sale de todo lo ortodoxo, pero me mm. encanta. Porque yo le digo, vamos a explorar lo energético espiritual que está abierto en este momento y no le vamos a poner nombre. Eso es lo más, digamos, Oye, poco ortodoxo, lo y que ese no... consejo lo aplicas para ti? ¿Ya sucedió eso? Sí, lo más llamativo es que yo creo que dentro de la neurodiversidad, así como todos tenemos estas actividades de flujo, estas conexiones, en las percepciones no he sido tan como, podríamos decir que no tengo esa habilidad tan grande, pero sí lo he aplicado. Vamos a poner un último ejemplo para terminar. En el piso donde tenía mi consultorio en Medellín, hubo un asesinato realmente. Un paciente llegó y asesinó al urólogo y se suicidó. Y eso ocurrió en el piso de mí. Entonces, claro, yo llegué el lunes cuando ya había ocurrido todo, pero yo sentía una energía como que me chupaba, como lo mismo cuando vas al World Trade Center, que sientes una Mm, energía, o cuando estás en un campo de mm, concentración nazi en Alemania, cuando estaba en Sachsenhausen, sentí, es como una energía como mm, chupante, como ahora, eso solo lo puedes esto, por ejemplo, lo he sentido en esos tres lugares. Yo decía, bueno, esto es subjetividad, pero también lo sentí cuando fui en Hiroshima, estando en Hiroshima. Entonces, ahora, lo siento en los pacientes. Y yo digo como, uy, qué vibra tan fuerte, uy, qué tan... Entonces, eso creo yo, a diferencia de lo que sienten mis pacientes, es nivel esto a lo que la mm, gente siente. Yo no tengo esa habilidad, no sé hasta qué punto mi corteza me la bloquea, pero estoy abierto a mm. todas ellas. Es más, cuando alguien me dice, ay, y yo siento los espíritus y siento que me acompaña algo, yo digo como, ay, tan bueno, yo quisiera sentir un poco más de eso. Lo que me da tranquilidad es que como soy psiquiatra, tamizo realmente que no es de enfermedad mental, de imaginación y nada, y se me abre un montón de puertas. Otros colegas no pueden hacer eso porque siempre dicen, eso es del psiquiatra. Pero a mí la vida me puso de frente un montón de otras narrativas que yo metía en una cajita por allá, pero realmente Mm, es otro. Entonces, cuando me dices algo que se sale del mm. ortodoxo, es eso. ¿Patinar o caminar descalzo? Patinar.
Pues ahí lo tienen, público inteligente conocedor. Cristian Vargas, eres un genio, resiliente, apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Pues yo creo que ya estamos en contacto con todos en el universo, pero si necesitáramos algo, pues utilizamos esta energía, así como cuando las personas se reunían alrededor del fuego, esta energía es las redes. Ahí estoy con mi nombre, Cristian Vargas Upegui, tal cual, sin nada más. Y estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier guía, a cualquier cosa. En consulta no puedo acompañar pacientes porque ya estoy lleno, entonces no puedo prometer que, pero sí puedo guiarles. Por ejemplo, utiliza esto, anda y escucha este audiolibro, ¿por qué no buscas más por este lado? Y van a ver que ahí pues está el podcast, el audiolibro, el grupo Calma, está cada una de las publicaciones, el programa de TV, o sea, cualquier cosa, pero con el objetivo de que las personas puedan entender el origen de su Mm, sufrimiento ¿Algo que mental. quieras gritarle al mundo? No, quisiera Mm, silencio. silencio. Oye. El silencio es un Mm. grito hermoso. Hay mucho grito, mijo. El silencio es el grito mío hoy, ¿cierto? Es extraño porque nadie grita silencio, pero es que necesito que se grite en silencio para que permitan estarse. Oye, antes de cerrar, las clásicas de gritones. La frase que Cristian se repite cuando requiere fortaleza es... La frase que Cristian se repite cuando requiere fortaleza es transitorio y todo es prestado. Si pudieras elegir algún superpoder, ¿cuál escogerías? Si quisiera elegir un superpoder, ¿cuál elegiría? Mm, poder fusionarme con la naturaleza. ¿Cómo titularías tu propia historia? Aquella hace un ser sintiente que a partir del sufrimiento pudo entender cómo funcionaba la mente y estar sereno. La última. Yo encuentro mi grit o mi coraje personal. ¿Cuándo? Cuando estoy desnudo y no estoy defendiendo ninguna caparazón o ninguna coraza. Cristian, te abrazo. Te abrazo fuerte, te abrazo como tú solo sabes hacerlo. Bien. Yo a ti también, gracias por este espacio, por tener la paciencia, el tiempo, por hacer todo el ejercicio de hacerlo profesional, de escribir con tiempo, de entrevistar a las otras personas. Es un esfuerzo que es grande y es un esfuerzo que ojalá sea muy virtuoso para las personas a las que llegue. Generalmente no se reconoce todo el esfuerzo que hay detrás de esto. Y he estado en muchos espacios porque me gustan estos espacios y tengo que reconocer la prudencia, la perfección, las preguntas previas. Y eso también es lindo reconocerlo porque es un trabajo que estás haciendo con todo el profesionalismo, muy diferente a lo que de pronto uno puede tener. Entonces, gracias también por ese tiempo tuyo, por ese ejercicio abierto, que no necesariamente tiene que ser esperando necesariamente un trueque o algo. Y eso es hermoso. Entonces, gracias y ojalá para las personas que nos escuchen esto sea muy virtuoso. Si hay cosas que les confrontaron, no se preocupen. Dejen que la turbulencia del agua caiga, que los residuos vayan al fondo y después aparece la lucidez. Si algo les generó ira, no importa, obsérvenlo. No son la ira. Aprovechen esto, no desperdicien su sufrimiento para poder observar su mente. Gracias, gracias por tu generosidad, querido Cristian. Bien, hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Antes de cerrar este episodio, piensa en alguien que necesita escuchar justo esto que acabas de oír. Ahora haz 3 cosas. Dale like, suscríbete y compártelo justamente con esa persona que estás pensando. Porque una conversación así puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien más. Y si tú también sabes que tienes algo valioso que aportar, tienes una historia que merece ser contada, pero aún no la has convertido en una nueva narrativa, quizás el podcast es un vehículo ideal para ti.
Así que entra al enlace que encuentras en la descripción de este episodio y velo con tus propios ojos, porque tu voz también puede cambiar historias, incluida la tuya. Y no lo olvides, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Hasta la próxima.